tierra del Chapo, y bueno, pues en lugar de hablar de la visita a los pobres de esa zona, que son muchos, le atizan a la estigmatización como si nada más hubiera narcotraficantes y se viviera del narco en zonas de Sinaloa, eh, cuando está Sonora, está Chihuahua, está Durango, está Tamaulipas, está, y podemos irnos Jalisco, Guerrero, y desafortunadamente, porque quisiéramos que la gente viviera de sembrar frijol y no de amapola o de marihuana, pero pues ahí está este discursito, esta narrativa de la oposición, que incluso van a ser eventos privados porque algo va a acordar el presidente con el crimen organizado. Sí, de nuevo es el mismo discurso que busca encasillar al presidente dentro de las relaciones que llegamos a tener, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón con directamente el crimen organizado y la presidencia de la República, cosa completamente diferente a lo que vemos hoy, porque prácticamente todas las reuniones del presidente son públicas, cosa que antes pues eran medianamente públicas. Ahora nos enteramos de todo lo que hace el presidente, a dónde viaja, qué está haciendo, y la razón de ir a Badiraguato es realmente para revisar la construcción de la carretera que va de Badiraguato, Sinaloa, que es una carretera federal, y que además el presidente está visitando toda la costa y está revisando estas obras que son importantes justamente para estos 3 estados, ¿no? Que va a ir a visitar, que son Nayarit, Sinaloa y, si no me equivoco, Sonora. Entonces, pues, es Jalisco, que viene a Puerto Vallarta en la última, el último día, ¿no? El domingo. Y pues esto habla de no solamente la desinformación que se atreven a constantemente hacer los medios de comunicación y los miembros de la oposición, sino también de una amplia mentira, y aparte lo que tú mencionabas, la estigmatización del pueblo de Badiraguato, pero que pues invisibiliza por completo pues, o sea, realmente la realidad que hay en esos pueblos, que sí, efectivamente tienen figuras que han nacido y han crecido en esos pueblos que después se convirtieron en estos grandes capos, pero que no significa que esos pueblos sean eso, o que por ejemplo, la situación de Badiraguato sea ahora muy diferente a como la dejaron, por ejemplo, en la sexenio anterior, ¿no? Ahora, pues Badiraguato también es un pueblo que necesita atención del gobierno, y es importante también que el presidente esté atendiéndolo, independientemente de si tiene miembros del crimen organizado o no. O sea, qué atrocidad sería incluso, por ejemplo, para nosotros en Jalisco, que el presidente no fuera a ciertos municipios de Jalisco porque hay miembros del crimen organizado. Nos parecería una barbaridad, una cuestión discriminatoria, e incluso algo que no se merece el pueblo, pues porque ellos no son culpables de que haya miembros del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues no solamente es una insensatez, es una forma de desviar la información de lo que está realizando el presidente, sino es volver a esta discursiva que hemos visto que están intentando posicionar, que tiene que ver con que el presidente tiene lazos con el crimen organizado, lo cual es completamente falso y está salido de toda lógica real, ¿no? Además, mi querido Mario Campa, se hacen pendejos porque en general son los panistas los que traen esta narrativa del crimen organizado, López Obrador, su visita a Badiraguato. Los narcos vivían en Los Pinos, o por lo menos jugaban a las escondidas, al goche en Los Pinos. ¿Para qué nos hacemos? Y si no, ahí reclámenle a los gringos que tienen a Genaro García Luna en el bote, ¿no? Sí, bueno, para hacer este tipo de acusaciones, pues hay que tener pues tantita gracia para hacerlo, ¿no? Porque si no quedas evidenciado. El PAN, por supuesto, que no tiene autoridad en el tema, ¿no? Desató una gran oleada de funciones. Por cierto, veíamos en la semana que salió el dato de homicidios del 2020. Pues sí, evidentemente todavía hay mucho por hacer en cuestiones de seguridad, pero al menos no ha escalado la violencia como sí lo hizo en los primeros años o en el sexenio, a lo largo del sexenio de Felipe Calderón y la última mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Eso, por supuesto, es una buena noticia, no es suficiente, ¿no? También se da en un contexto en que el presidente anuncia
pues esta despresurización de las cárceles. Yo lo veo como una muy buena noticia desde muchos aspectos. Para empezar, el de derechos humanos, ¿no? Incluso si hay algún tipo de maltrato, de tortura, perdón, o si hay adultos mayores ya en una situación pues crónica, a todos ellos se les va a ofrecer una ruta distinta. Por supuesto que tiene también un componente de seguridad, unas cárceles rebasadas o totalmente operando casi en su totalidad o por encima de su capacidad, pues eso también lleva a más crimen, a que se disperse, digamos, el conocimiento, lleva a más violencia entre los reos. Por supuesto es más costoso, ¿no? Y sabemos que el mismo Calderón, ahora que volvemos a hablar del PAN, fue quienes privatizaron las cárceles creando un incentivo a tenerlas llenas, por supuesto, porque eso representa mayor ingreso, ¿no? Muchas de estas concesiones dadas a, digamos, a empresas cercanas al poder, muchas de ellas pues también que cotizan en la bolsa de valores y pues que no venían haciendo esa actividad y de repente la vienen haciendo, que es el manejo de cárceles. Todos los que hemos o vivimos por acá cerca de Sinaloa, en Sonora en mi caso, y sabemos que en la sierra hay una intensa actividad del narcotráfico, pues es evidente que parte se debe a que hay un gran abandono del Estado, ¿no? En zonas como Badiraguato o en zonas como Bavispe, en Sonora, donde no ha habido inversión en carreteras, donde no ha habido pues el desarrollo de actividades productivas que ofrezcan una alternativa para que los jóvenes no se unan al crimen organizado, pues es como para que el presidente visite aún más ese tipo de zonas, ¿no? Son zonas totalmente abandonadas y pues creemos que esta generación espontánea de criminales y narcotraficantes se da precisamente por eso, por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando tiene mucho que ver con las desigualdades, con el abandono, con la falta de la presencia del Estado, falta de una sociedad donde haya mayor movilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que tener un plan de seguridad de la mano del desarrollo, ¿no? De la mano del desarrollo y, por supuesto, salvaguardando los derechos humanos. Y en ese sentido, pues, yo veo las últimas decisiones de buena forma, ¿no? Oye, Jorge Gómez Naredo, critican este decreto del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, los que provocaron lo que quiere corregir el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el decreto contemplaría la liberación de todos aquellos no sentenciados por el fuero federal con más de 10 años en prisión. O sea, que bien, con mucho respeto lo voy a decir, los venimos arrastrando los casos desde Calderón a la fecha, mínimo desde Calderón a la fecha. Los adultos mayores de 75 años o los adultos mayores de 65, en fin, ¿quién dejó salir a Rafael Caro Quintero? No fue López Obrador. O sea, la hipocresía nuevamente por encima de todas las cosas. Sí, la hipocresía, y a mí me parece que es una muy buena apuesta de Andrés Manuel López Obrador, porque tiene que ver con el sistema penitenciario, porque tiene que ver con la justicia, tiene que ver también con incluso sus propias propuestas de campaña que hizo para llegar a la presidencia, ¿no? Esta cuestión de que haya una amnistía. Pero claro que la oposición desde hace tiempo, desde hace unos días, unas semanas, pero lo han intensificado, tiene un discurso de tratar de relacionar a Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. Si tú recuerdas, en esta semana hubo 2 textos, uno fue más comentado que otro, de Salvador García Soto en el Universal, donde en uno se indica que los hijos de Andrés Manuel tienen una relación con bandas del Huachicol, y en el segundo se dice y se pregunta García Soto que relaciona a Morena como si Morena fuera una organización, imagínate, así lo dice, una organización perseguida por el gobierno de Estados Unidos por ser una organización dedicada o relacionada con el crimen organizado.
esto de Badiraguato, ¿no? La campaña que realizaron, así como que si Andrés Manuel va a pactar con el crimen organizado, va a pactar con el Chapo Guzmán, o con la mamá del Chapo Guzmán, o con la banda del cártel de Sinaloa. Esa es como la intención que han estado, y estas campañas que han estado echando en estos últimos días los conservadores, que como lo dices, o sea, es una enorme hipocresía, porque parte de la tragedia que ahora tenemos, o buena parte, o una parte, o prácticamente toda esta tragedia, todos estos índices de estas muertes que existen a diario en el país y que están relacionadas con la violencia, pues vienen de los gobiernos de Vicente Fox, de Felipe Calderón especialmente, y de Enrique Peña Nieto. Entonces es una completa hipocresía que ahora vengan a criticar a Andrés Manuel y que se hagan estas campañas, ¿no? De que va a dejar salir a todos los delincuentes, de que va a pactar con el crimen organizado, y de que Morena y Andrés Manuel están relacionados con el narcotráfico, ¿no? Es una campaña cínica, pero es una campaña de noticias falsas a la cual pues no han parado en todo este sexenio. ¿Por qué no cerramos en esta última ronda